Las hojas de magnolia crujían junto a las ventanas del despacho Baker and Associates, donde Patricia Lambert revisaba los documentos de un caso de una empresa farmacéutica. Su mirada volvía una y otra vez a la fotografía que tenía sobre la mesa, una instantánea de hacía 5 años tomada durante la luna de miel de ella y Kevin en la costa de Malibú. El cristal del marco debería haberse limpiado hace tiempo, pero Patricia no tenía prisa por hacerlo, como si el polvo, al igual que los bordes amarillentos de la fotografía, formara parte de la historia de su matrimonio. Su teléfono vibró, un mensaje de Kevin. Llegaré tarde al restaurante esta noche. Nuevo proveedor de vino. Patricia dejó el teléfono a un lado sin contestar. Se había convertido en una costumbre en los últimos 3 meses. Sus retrasos, las cenas de negocios, las inspecciones sorpresa de restaurantes. Pasó el dedo por el lomo de la carpeta, sintiendo la textura del costoso papel. Llamaron a la puerta. Evelyn Gray, su amiga de toda la vida y agente inmobiliaria a tiempo parcial, se quedó paralizada en el umbral, sosteniendo un soporte de cartón con 2 vasos de café. Parece que estés a punto de demandar a todo el estado de Tennessee. Evelyn dejó el café sobre la mesa, apartando las carpetas. Solo la mitad. Patricia estiró el cuello. Y eso si tienes suerte con el jurado. Evelyn se agachó en el borde del escritorio. Su llamativo traje esmeralda contrastaba con el austero interior gris del despacho. ¿No te habrás olvidado de la recaudación de fondos de mañana? ¿La inauguración de la nueva ala del hospital infantil? Patricia frunció el ceño. Se suponía que Kevin me llamó ayer. Me dijo que no podía asistir por problemas con un proveedor. Patricia abrió su agenda. La página en blanco de mañana por la noche la miraba con reproche. Kevin no había mencionado sus planes, a pesar de que habían hablado del evento hacía un mes. ¿Sabes, Pat? Evelyn titubeó, frotándose el collar de perlas que llevaba al cuello. ¿Te acuerdas de Robert? Antes de que me enterara de su aventura con su secretaria, él también empezó a faltar a todos nuestros eventos juntos. Kevin y yo no somos Robert y tú. Patricia cerró de golpe la agenda. Tiene mucho trabajo que hacer. Un nuevo restaurante en el centro, problemas de personal. Por supuesto, Evelyn se deslizó fuera de la mesa. Solo, cuídate, ¿vale? Cuando su amiga se marchó, Patricia abrió el navegador e inició sesión en la banca online. La cuenta conjunta con Kevin mostraba una serie de transacciones extrañas, pequeñas cantidades retiradas de distintos lugares de la ciudad, una joyería en Main Street, un restaurante francés que ella y Kevin nunca habían visitado, una boutique de ropa de mujer. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de Marcus Hendricks, un investigador privado al que a veces consultaba por asuntos de trabajo. ¿Patricia? ¿Recuerdas que me pediste que investigara al nuevo proveedor de los restaurantes de Kevin? Sí, ¿encontraste algo? La empresa está limpia, pero esto es lo interesante. Solo trabajan con 2 restaurantes de la cadena de tu marido. Y el contrato no es con la central, sino directamente con el gerente de uno de los establecimientos, una tal Audra Wilson. Patricia sintió que se le secaba la garganta. Gracias, Marcus. Envíame toda la información por correo. Aquella tarde, sentada en el salón de su casa y la de Kevin, miró fotos en las redes sociales. Audra Wilson aparecía como una espectacular morena con un ramillete de pecas en su cincelado rostro. Treintañera, divorciada, llevaba 1 año trabajando para una cadena de restaurantes. En la mayoría de las fotos, sonriente, en compañía de amigos o con la naturaleza de fondo. Pero un detalle llamó la atención de Patricia: una pulsera de plata con un colgante de loto. Era exactamente la misma que había visto en la lista de la compra de su cuenta conjunta. El sonido de un coche acercándose la hizo cerrar apresuradamente el portátil. Kevin entró en casa con una bolsa con el logotipo de su pizzería favorita. Siento haber cenado tan tarde. Le dio un beso en la mejilla,
oliendo ligeramente a un perfume desconocido. No te creerías el día que ha hecho hoy. ¿Me lo cuentas durante la cena? Patricia se dirigió a la cocina, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. En realidad, Kevin vaciló. Tengo que preparar el papeleo para la reunión de mañana. ¿Por qué no comemos delante de la tele? Patricia sacó platos del armario, intentando no mirar a su marido. Claro. Por cierto, he hecho un viaje de negocios a Nashville. Tendré que hacer papeleo sobre el caso Morrison en tierra. ¿Durante cuánto tiempo? 5 días, quizá una semana. Acomodó los instrumentos, notando cómo los hombros de su marido se relajaban visiblemente. Siento que te vayas a perder la inauguración de la nueva ala del hospital. Kevin encendió el televisor, acomodándose en una silla. Sí, es una pena. Patricia se sentó frente a él, mirándole pasar los canales con fascinación. 10 años de convivencia le habían enseñado a leerle como a un libro abierto. Ahora él evitaba su mirada, se frotaba el cuello de la camisa, signos inequívocos de que ocultaba algo. Por la noche, despierta, Patricia escuchaba la respiración constante de su marido. En su mente se agolpaban fragmentos de conversaciones, extrañas coincidencias, pequeños detalles que antes había descartado por cansancio o carga de trabajo. Había tomado una decisión. El viaje de negocios a Nashville sería una tapadera para su propia investigación. Había llegado el momento de averiguar qué había sido de su matrimonio, que parecía tan sólido hacía solo unos meses. Patricia aparcó el coche a 2 manzanas de la casa. El salpicadero marcaba las 3 de la tarde, la hora a la que se suponía que tenía que estar en una reunión en Nashville. El sol abrasaba sin piedad, convirtiendo el interior del coche en una caja sofocante. Sacó el teléfono y comprobó el mensaje de Marcus. Un BMW negro acaba de entrar en tu barrio. La matrícula coincide. En 3 días de vigilancia, el detective le había proporcionado una relación exhaustiva de los movimientos de Audra Wilson. Todos los martes y jueves salía del restaurante después de la hora de comer y se dirigía al gimnasio. Pero hoy su ruta había cambiado. Había girado por la calle de ella y Kevin. Patricia salió del coche con una carpeta en la mano, una excusa plausible para volver antes. Sus tacones repiquetearon sobre el asfalto caliente mientras recorría la ruta conocida, pasando por delante de los cuidados jardines delanteros de las casas de los vecinos. La señora Reynolds, regando sus invariables petunias, saludó con la mano. El BMW negro estaba aparcado en su entrada junto al monovolumen de Kevin. Patricia aminoró el paso, observando el coche desconocido. Un llavero con forma de zapato diminuto se sacudía en el espejo retrovisor. En el asiento del copiloto del habitáculo había un bolso de diseño, de la misma marca cuya compra había visto en su extracto bancario. La puerta delantera estaba abierta. Se oía música en la parte trasera de la casa. Un disco de jazz que Kevin había traído de su último viaje a Nueva Orleans. Patricia se quitó los zapatos y pisó el parqué sin hacer ruido. En la mesa del vestíbulo había un bolso de mujer y junto a él una botella de vino de aquella nueva entrega. La música fue subiendo de volumen a medida que ella se acercaba al salón. Patricia se detuvo en la puerta, escuchando las voces. «Prometiste que se lo dirías». Una voz de mujer, melódica, con un ligero tono ronco. «Encontraré el momento adecuado», habló Kevin, su marido, en voz baja, como disculpándose. «Llevas 6 meses buscando, y estoy cansado de esconderme. ¿Crees que me gusta ser una amante?» El sonido de un cristal roto hizo que Patricia se estremeciera. Se apretó la carpeta contra el pecho, sintiendo cómo los papeles se le clavaban en la piel a través de la fina tela de la blusa. «Mierda», reprendió Kevin. «Espera, voy a por una toalla». Patricia dio un paso atrás, apretándose contra la pared. Kevin pasó de largo sin darse cuenta en la penumbra del pasillo. Le oyó sacudir algo en la cocina, así que se aventuró a entrar en el salón.
Audra Wilson estaba junto a la chimenea, mirando su fotografía de boda. Llevaba un vestido de verano color marfil, el pelo recogido en un moño descuidado. En la muñeca le brillaba una pulsera familiar con un colgante de loto. Siempre fuiste muy observadora, rompió el silencio Patricia, entrando en la habitación. Audra se dio la vuelta bruscamente, casi dejando caer la fotografía. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados, y se llevó la mano al cuello, un gesto protector que Patricia había observado a menudo en los testigos ante los tribunales. Señora Lambert, Audra empezó, pero vaciló al oír los pasos de Kevin. Cariño, ahí no hay toallas de papel, puedes... Se congeló en la puerta, sosteniendo una toalla de cocina. Pat, se supone que estás en Nashville. Y se supone que tú estás en el restaurante. Patricia colocó la carpeta sobre la mesita. Problemas con los vendedores, ¿verdad? Kevin cambió la mirada de su mujer a Audra, como si tratara de despertar de un mal sueño. La toalla se le resbaló de las manos, cayendo sobre los fragmentos del cristal roto. «Puedo explicarlo». Dio un paso adelante. «Claro que puedes». Patricia se desabrochó el botón superior de la blusa, repentinamente sin aliento. «¿Cómo por qué la pulsera que compraste con nuestra cuenta conjunta adorna la muñeca de tu gerente?» Audra cubrió la pulsera con la palma de la mano. Algo parecido a la vergüenza apareció en su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por desafío. «Kevin iba a decírtelo», cuadró los hombros. «No queríamos que te enteraras así. ¿Cómo querías?» Patricia miró alrededor de la habitación. ¿En una cena familiar? ¿O quizá en la inauguración de la nueva ala del hospital a la que tú, Kevin, de repente no podías ir? Pat, hablemos en privado. Kevin dio un paso hacia ella, pero ella extendió la mano, deteniéndolo. No, creo que lo discutiremos todo juntos. Se hundió en una silla, poniendo su pierna sobre la de él. Ya que estamos todos reunidos aquí. Se hizo una pesada pausa. En algún lugar del fondo de la casa sonaba un reloj, regalo de boda de los padres de Kevin. Patricia se quedó mirando a su marido, fijándose en detalles que antes habían escapado a su atención. La camisa nueva, claramente elegida con un gusto que él nunca había tenido, el corte de pelo a la moda que él nunca había mencionado, el gesto nervioso al pasarse la mano por el cuello, un hábito que había surgido en los últimos meses. «Le quiero», dijo Audra de repente, rompiendo el silencio. «Y él me quiere a mí». Kevin se sacudió como si recibiera un golpe. Patricia se fijó en cómo apretaba los puños, un gesto que siempre delataba sus mentiras. «¿Amor?» Patricia sonrió. «¿Y por eso le dejas gastarse mi dinero en regalos? Muy romántico. No es...» empezó Audra, pero Patricia la interrumpió. «¿Sabes qué es lo interesante?» Se levantó, caminando hacia la chimenea. «He comprobado tus antecedentes, ¿no? 2 antecedentes por hurto en la universidad, trabajos en 3 restaurantes, despedido de cada uno después de la escasez, y, por supuesto, el matrimonio con Raymond Wilson, que prefieres no mencionar». Audra palideció. Dio un paso atrás, chocando con la mesita. «¿De dónde...?» «Soy abogado, querida. Es mi trabajo saber estas cosas». Patricia recogió la foto de la boda. «¿Y sabes qué más es interesante? Raymond sigue figurando como tu marido. No he podido encontrar ningún papel de divorcio». Kevin se volvió bruscamente hacia Audra. «¿Qué?» «Iba a decírtelo». Audra cogió su bolso. «Es complicado». «Seguro que es complicado». Patricia volvió a dejar la foto en el suelo. «Sobre todo porque tu marido es conocido por su carácter explosivo. Recuerdo que hubo algunos informes policiales». Audra se precipitó hacia la salida, pero Kevin la agarró del brazo. «Espera, tenemos que hablar». «Suéltame». Le apartó la mano de un tirón. «Solo, suéltame». Patricia vio cómo la amante de su marido salía corriendo de la casa. El sonido del portazo resonó en la habitación.
Ella y Kevin se quedaron solos, entre los fragmentos no solo de los cristales rotos, sino también de su matrimonio. El despacho de Marcus Hendricks estaba en un viejo edificio de ladrillo en las afueras del distrito comercial de Memphis. Patricia subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso, ignorando el ascensor que no funcionaba. No había vuelto a casa después del enfrentamiento de la noche anterior. Había cogido una habitación en el Hotel Madison, el mismo hotel donde Kevin y ella habían celebrado su 5º aniversario de boda. Había que pulir el cartel de la puerta del despacho, pero el interior estaba en perfecto estado. Marcus la saludó sin levantarse de un escritorio repleto de carpetas e impresiones. «Tienes mal aspecto», señaló la silla de enfrente. «¿Un café?» «Información». Patricia se hundió en el desgastado sillón de cuero. «Todo lo que hemos podido encontrar sobre Audra y Raymond Wilson». Marcus sacó una gruesa carpeta de un cajón del escritorio. «Empecemos por el principio. Audra Wilson, de soltera Mitchell, nacida en Biloxi, Mississippi. Madre enfermera, padre desconocido. Se trasladó con su madre a Memphis a los 16 años después de que el huracán Katrina destruyera su casa. Extendió las fotos sobre la mesa. Audra de adolescente, angulosa, con una mata de pelo rebelde, en uniforme escolar. Audra con un vestido de graduación, ya con un atisbo de la belleza actual. Audra en el escaparate probándose joyas, el mismo robo que Patricia había mencionado. Los problemas empezaron en el colegio. Marcus dio unos golpecitos con el dedo en el informe policial. Pequeños hurtos, sobre todo joyas y ropa. Se retiraron los cargos después de que aceptara hacer servicios comunitarios y terapia. ¿Y Raymond? Se conocieron en un bar donde ella se pluriempleaba como camarera. Él acababa de aceptar un trabajo en la empresa de construcción de su tío. Una aventura rápida, boda 3 meses después. Patricia cogió el certificado de matrimonio. ¿Hace 4 años? Sí, y esto es lo interesante. Marcus abrió el portátil. En esos 4 años, 5 derivaciones a la policía. Violencia doméstica. Pero cada vez, Audra se negó a escribir un informe. En la pantalla aparecieron fotos de los informes policiales. Moratones, abrasiones, una muñeca rota en una ocasión. Patricia se tragó el nudo que tenía en la garganta. El último tratamiento fue hace 8 meses. Pasó Marcus por la página. Después de eso, se mudó de la casa que compartían. Cogió un piso en el centro, consiguió trabajo con su marido en un restaurante. Y empezó una nueva vida. Patricia se reclinó en su silla, a costa de otra persona. No exactamente. Marcus sacó otra carpeta. ¿Recuerdas esas extrañas transacciones de tu cuenta? Rastreé la cadena. La mayor parte del dinero fue a parar a la cuenta de un tal Frank Donovan. ¿Adivina quién es? No tengo ni idea. Corredor de apuestas, especializado en peleas clandestinas y carreras de caballos. Parece que su marido tiene un serio problema con el juego. Patricia cerró los ojos. Los recuerdos llegaban en oleadas. Kevin comprobando nervioso su teléfono durante las cenas familiares. Extrañas ausencias en mitad de la noche. Sus insistentes peticiones de que le cediera la gestión financiera, a las que ella siempre se negaba. ¿Cuánto? Según mis cálculos, unos 300,000 en el último año. Patricia se enderezó bruscamente. ¿Qué? Eso es imposible. Yo me habría dado cuenta de esa cantidad. No si el dinero se retiró gradualmente, a través de diferentes cuentas. Marcus giró el monitor hacia ella. Mira, al principio se anotaban pequeñas cantidades como gastos de restaurante. Luego empezaron los préstamos de día de pago. Y hace un mes hipotecó su parte del negocio del restaurante. ¿A quién? A una empresa registrada a nombre de Raymond Wilson. Patricia se quedó helada. Un momento, ¿quieres decir? Parece que el marido de Audra de alguna manera se enteró de su aventura con Kevin y decidió sacar provecho de ello.
Me vino a la mente la conversación de ayer, la consternación de Audra ante la mención de su marido, su precipitada huida. Algo no cuadraba. Tengo que reunirme con Raymond. Patricia empezó a reunir papeles. No es buena idea, frunció el ceño Marcus. Ese tipo es peligroso. Ya has visto los informes. Precisamente por eso, cerró la cremallera de su maletín. Es el único que conoce toda la historia. Marcus se levantó de la mesa. Entonces, déjame organizar una reunión. Tengo contactos en la constructora donde trabaja. De acuerdo. Patricia se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. ¿Marcus? Gracias. De nada, sonrió. Solo ten cuidado. A veces la verdad es peor que cualquier sospecha. Al salir, Patricia sacó su teléfono. 23 llamadas perdidas de Kevin, docenas de mensajes. Abrió el último. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Te lo explicaré todo, por favor. Cerró los mensajes y marcó el número de Evelyn. Su amiga contestó tras la primera señal. Estaba a punto de llamarte. La voz de Evelyn sonaba preocupada. ¿Estás bien? No. Patricia entró en el coche. Pero lo estaré. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre tu abogado de divorcios? Claro. ¿Quieres reunirte con él? Quiero pedir el divorcio y quitarle todo a Kevin. Hubo una pausa. Pat, ¿qué pasa? Ven a mi casa en Madison. Número 612. Patricia arrancó el coche. Y trae esa botella de vino que estábamos guardando para una ocasión especial. Estaré allí en una hora. Patricia dejó el teléfono en el asiento del copiloto. Por el retrovisor vio un todoterreno negro aparcado al otro lado de la calle. Al volante iba un hombre corpulento, cuya enorme silueta le resultaba vagamente familiar por las fotos de los informes policiales. Raymond Wilson la había encontrado primero. No llamó a Marcus. En lugar de eso, giró hacia la calle principal, manteniéndose a una distancia prudencial de su perseguidor. Si el marido de Audra quería hablar, ella también tenía preguntas. La carretera conducía a un antiguo barrio industrial. Patricia giró hacia el aparcamiento de un almacén abandonado, un lugar lo bastante concurrido durante el día como para sentirse segura. Un todoterreno negro se detuvo a pocos metros. Raymond Wilson era exactamente como ella se lo había imaginado. Alto, ancho de hombros y de mirada dura. Sus manos tatuadas descansaban sobre el volante de forma enfáticamente relajada. «Señora Lambert», la saludó con la cabeza a través de la ventanilla abierta. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Patricia apagó el motor. La historia era cada vez más enrevesada, y ella tenía la intención de averiguar la verdad, por desagradable que resultara. El distrito industrial de Memphis respiraba óxido y polvo. Patricia observó a Raymond Wilson a través del parabrisas, fijándose en los detalles, la cicatriz sobre la ceja, el enorme anillo en el dedo anular, el tatuaje descolorido en el cuello. Este hombre no encajaba en la imagen de la vida perfecta que Audra intentaba crear. «Sugiero que entremos», dijo Raymond señalando con la cabeza un edificio achaparrado con el logotipo de su empresa de construcción. «Será más cómodo hablar allí». Patricia comprobó su teléfono. La señal era estable y el GPS estaba activado. Le envió la dirección a Marcus antes de salir del coche. La oficina era inesperadamente moderna. Mamparas de cristal, muebles nuevos, aire acondicionado. En las paredes había proyectos de renovación de edificios históricos de Memphis y varios premios del Consejo de Arquitectura de la ciudad. ¿Sorprendido? Raymond señaló una silla junto a su escritorio. Esperaba ver algo menos, respetable. Intento no sacar conclusiones precipitadas. Se sentó Patricia, colocando su bolso sobre el regazo. Sobre todo cuando se trata del hombre que se hizo con la mitad del negocio de mi marido. Raymond sonrió y sacó una carpeta de la caja fuerte. Su marido sugirió el trato él mismo. Yo simplemente aproveché la oportunidad. Después de chantajearle,
Chantaje es una palabra muy grande. Colocó los documentos delante de ella. Eche un vistazo. Todo es legal. Todas las firmas están certificadas ante notario. Patricia hojeó los papeles. Efectivamente, todo estaba impecablemente redactado. La cesión de las acciones a la dirección, las condiciones de la compra, incluso las garantías del seguro. ¿Para qué necesitas esto? Levantó la vista. ¿Para vengarte de Audre? Negocios. Raymond se reclinó en su silla. Tu marido debe dinero a gente seria. Le ofrecí una solución al problema. Todos quedaron satisfechos. Excepto Audra. Mi mujer, enfatizó la palabra mujer, lleva mucho tiempo viviendo su propia vida. Pero hay cosas más importantes que los rencores personales, como el dinero, por ejemplo. Patricia sacó de su bolso una carpeta con los informes de Marcus. ¿Y los moratones y la muñeca rota? ¿Eso también son negocios? La cara de Raymond se petrificó. Estabas investigando por mí. Ese es mi trabajo, como detectar coincidencias interesantes. Extendió las fotos sobre la mesa. Como el hecho de que tu empresa empezara a crecer agresivamente después de cada incidente de violencia. Nuevos contratos, inversiones inesperadas. Es como si alguien estuviera construyendo deliberadamente tu reputación. Raymond se quedó en silencio, mirando las fotos. Sus dedos tamborileaban sobre el tablero de la mesa, un gesto nervioso en el que Patricia ya había aprendido a fijarse. Audra no es tan fácil como parece, dijo finalmente. ¿Esos moratones? La mitad son de maquillaje. ¿Los informes policiales? Parte de nuestro plan. Ella necesitaba una leyenda de víctima. Yo necesitaba una reputación de hombre peligroso. ¿Por qué? El negocio de la construcción en Memphis es un negocio peculiar. A veces necesitas asustar a la competencia, a veces necesitas presionar al ayuntamiento. ¿Y qué podría ser mejor que una reputación de no detenerse ante nada? Patricia se reclinó en su silla, intentando comprender lo que había oído. ¿Y Kevin? ¿Él también forma parte de tu plan? ¿Kevin? Raymond se rió. Su marido es el blanco perfecto. Apuestas, deudas, una esposa exitosa que lo mantiene a raya. Audra solo tenía que darle un codazo en la dirección correcta. ¿Hacia qué? Hacia la venta del negocio. Sacó otro documento del cajón de su escritorio. Verá, su marido es dueño de algo más que restaurantes. Hace 5 años, su padre le dejó en herencia varias parcelas de tierra, terrenos que ahora están en la zona prevista de reurbanización del centro de la ciudad. Patricia frunció el ceño. Kevin nunca mencionó los terrenos, porque no conocía su valor. Audra, por otro lado, tiene talento para encontrar ese tipo de información. Y la utilizaste para llegar a esas parcelas a través de Kevin. Negocios. Raymond se encogió de hombros. Nada personal. Y ahora me cuentas todo esto porque es una mujer inteligente, S.R.A. Lambert se adelantó. Y puede ser útil. Su reputación en los círculos legales, sus conexiones en el ayuntamiento, podríamos hacer un trato. Patricia volvió a guardar las fotos en la carpeta. ¿Me estás ofreciendo un trato? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Kevin está arruinado, su reputación destruida. Audra recibirá su parte y desaparecerá. Tiene talento para desaparecer. Y tú puedes ser parte de algo más grande. O me veré obligado a utilizar otros métodos. Su voz se mantuvo tranquila, pero el acero brilló en sus ojos. Tu marido no es el único que podría encontrarse en una situación difícil. Patricia se levantó, ajustándose la falda. ¿Sabe qué es lo interesante, señor Wilson? Yo también he estado haciendo averiguaciones sobre las parcelas y sobre quién está detrás del plan de reurbanización del centro. Raymond se puso tenso. ¿Le dice algo el nombre de Frank Donovan? Sacó su teléfono mostrando una fotografía. ¿El mismo corredor de apuestas al que debía Kevin? Curiosa coincidencia. Es primo de un miembro de la Junta de Urbanismo.
¿A qué te refieres? Mi punto es que su esquema de la deuda y la tierra es una investigación federal. Corrupción, extorsión, fraude. ¿Qué crees que dirá el consejo de administración de tu empresa cuando esto se sepa? Ahora le tocaba a Raymond guardar silencio. Patricia se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Tienes 24 horas para devolverle a Kevin su parte de los restaurantes y cancelar todos los tratos sobre terrenos. Después de eso, olvidaremos esta conversación. ¿Y si no lo hacemos? Entonces la próxima conversación será con agentes federales, sonrió. No es nada personal, solo negocios. Al salir del edificio, Patricia respiró profundamente el aire húmedo de Memphis. Su teléfono vibró. Un mensaje de Evelyn. Estoy en el hotel con vino y un abogado. ¿Dónde estás tú? No se molestó en contestar, sino que marcó el número de Marcus. Necesito toda la información sobre Frank Donovan, dijo, arrancando el coche. Y sus conexiones en el ayuntamiento. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué pasa? Acabo de darme cuenta de que la historia del engaño es solo la punta del iceberg, y mi marido está más metido de lo que pensaba. Patricia salió del aparcamiento, observando por el retrovisor que Raymond la miraba desde la ventana de su despacho. El juego era cada vez más peligroso, pero ahora ella conocía las reglas y estaba dispuesta a utilizarlas. La habitación del Hotel Madison se ahogaba en el crepúsculo vespertino. Patricia estaba sentada en una silla junto a la ventana, contemplando la dispersión de las luces de la ciudad. Sobre la mesita había una botella de vino, sin tocar que Evelyn había traído, y 3 copas vacías, rastros de una conversación reciente con su abogado. Esto es una locura. Evelyn se paseó por la habitación, con los tacones golpeando amortiguadamente la alfombra. ¿Vas a chantajear a un hombre que se gana la vida intimidando a la gente? Chantaje no. Patricia se ajustó las gafas. Utilizar la influencia legal. Como quieras llamarlo, hizo una pausa su amiga. Raymond Wilson no es el tipo de hombre con el que se puede jugar legalmente. Por eso es el objetivo perfecto. Patricia desplegó los documentos que Marcus había enviado en su portátil. La gente como él está acostumbrada a que todo el mundo les tenga miedo. Eso les hace vulnerables. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tenemos que vernos, a solas. Es importante. Oh, ¿Audra? Evelyn miró la pantalla por encima del hombro de su amiga. No irás a... Voy a hacerlo. Se levantó Patricia enderezando las arrugas de su falda. Ella es una pieza de este rompecabezas. Puede ser una trampa. Claro que podría. Sacó una pequeña grabadora de su bolso. Así que estaré preparada. El restaurante Blue Oyster estaba situado en el barrio turístico, un lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas, perfecto para reuniones secretas. Audra ya estaba esperando en una mesa en el rincón más alejado, frotándose nerviosamente la servilleta. Gracias por venir, miró a Patricia. Sin maquillaje ni peinado, parecía más joven, más vulnerable. Sé que no tienes ningún motivo para confiar en mí. Ni una sola. Patricia se sentó frente a ella, encendiendo la grabadora que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Pero estoy aquí. Habla. Raymond no es quien dice ser. Audra bajó la voz. Todo esto de la violencia doméstica es una producción. Trabajamos juntos. Lo sé. Patricia observó cómo se dilataban las pupilas de su interlocutora. La pregunta es, ¿por qué decidiste contármelo? Audra miró a su alrededor antes de sacar un pendrive del bolso. Aquí hay pruebas, conversaciones grabadas, transacciones bancarias, fotos de reuniones con miembros del ayuntamiento. Raymond se ha vuelto loco. Cree que puede controlar a todo el mundo. ¿Y crees que puedo ayudarte a detenerlo? Eres el único que puede. Audra señaló la unidad flash a través de la mesa. Tienes una reputación, conexiones, y lo más importante, no tienes nada que perder.
Patricia no tenía prisa por coger el pendrive. ¿Y Kevin? ¿Él también forma parte de tu plan? Una sombra cruzó el rostro de Audra. Kevin salió por accidente. Se suponía que solo tenía que vigilar sus negocios, buscar vulnerabilidades, pero resultó ser débil, solitario. Audra entrelazó los dedos. Igual que yo, a veces una mentira se convierte en verdad si te la crees el tiempo suficiente. Romántico, sonrió Patricia, y completamente poco convincente. ¿Qué? Tu historia. Una estafadora arrepentida que se enamora de su objetivo. Suena demasiado a romance barato. Sacó su teléfono, mostrando una foto, sobre todo teniendo en cuenta que saliste con Frank Donovan la semana antes de conocer a Kevin. Audra retrocedió, derribando su vaso de agua. ¿Cómo conseguiste? Tengo un buen detective. Patricia escondió el teléfono. Y un sentido de la deducción aún mejor desarrollado. No eres una víctima de las circunstancias, Audra. Eres la coordinadora de toda la operación. No, no lo entiendes. Sí lo entiendo. Frank Donovan encuentra jugadores con problemas. Tú proporcionas la presión emocional. Raymond hace el papel del villano principal. Y al final, el ayuntamiento aprueba proyectos de reurbanización que benefician a ciertas personas. Audra se enderezó lentamente. La máscara de vulnerabilidad desapareció de su rostro, dando paso a un frío cálculo. Impresionante, se reclinó en su silla. ¿Y ahora qué? Ahora discutimos las condiciones. ¿Términos? Tu desaparición de la vida de mi marido. Patricia sacó un sobre de su bolso. Aquí tienes un billete a Miami y dinero suficiente para empezar una nueva vida. A cambio, me das toda la información sobre la trama de los terrenos. ¿Y si me niego? Entonces entregaré a los federales las pruebas de tu implicación en extorsión, fraude y corrupción, sonrió Patricia. Incluida esta cinta. Puso la grabadora sobre la mesa. Audra se quedó mirando el pequeño aparato con los dedos apretados en un puño. Vas de farol. ¿Lo comprobamos? Patricia acercó el sobre. Tienes 12 horas para pensártelo. Después, una copia de la grabación irá al FBI. Se levantó, cogiendo el pendrive intacto. Una cosa más, Audra. La próxima vez que decidas jugar la carta de la víctima, no exageres. La verdadera vulnerabilidad es otra. Al salir del restaurante, Patricia marcó el número de Marcus. Ha mordido el anzuelo. Pon vigilancia en su piso. Si intenta contactar con Raymond o Donovan, avísame enseguida. ¿Y Kevin? Patricia se detuvo delante del coche, mirando su reflejo en el cristal tintado. Tendrá lo que se merece. Todo el mundo lo tendrá. Un mensaje de su marido la esperaba en el hotel. Sé lo que hice, pero no tienes ni idea de dónde te has metido. No pararán. Eso es exactamente con lo que cuento, susurró Patricia borrando el mensaje. Se acercó a la ventana y vio cómo Audra salía apresuradamente del restaurante. La red de mentiras empezaba a desgarrarse y cada uno de sus habitantes intentaba escapar. Pero Patricia tenía su propio plan, y no había lugar para el perdón o la piedad. El despacho de Frank Donovan olía a cuero y tabaco caro. Patricia estudió al hombre que tenía enfrente. Manos cuidadas con una manicura perfecta, traje impecable, grueso anillo de sello. No parecía el típico corredor de apuestas de las películas policíacas. Interesante oferta, señora Lambert, dijo Donovan golpeando con los dedos el tablero de caoba. Especialmente dada la delicadeza de la situación. ¿Delicada? Patricia enarcó una ceja. ¿Se refiere al plan para blanquear dinero a través de proyectos de construcción o a la forma en que utilizó a mi marido para hacerse con el control de las tierras? Donovan sonrió, dejando al descubierto unos dientes perfectamente rectos. Prefiero llamarlo planificación estratégica del desarrollo urbano. Por supuesto, sacó una carpeta de su maletín. También lo haría su primo en el ayuntamiento. Por cierto, ¿qué le parece que su nombre aparezca en los documentos que estoy a punto de entregar a la fiscalía?
La sonrisa de Donovan se tensó. Está jugando a un juego peligroso. No, señor Donovan. Estoy deteniendo el juego al que ha arrastrado a mi marido. Patricia colocó las fotografías sobre la mesa. Reuniones con Audra Wilson, transferencias a través de empresas fantasma, falsos contratos de vino. ¿Sabes qué tienen en común todos estos documentos? Ilumíneme. Conducen a ti, no a Raymond, ni al ayuntamiento, a usted personalmente. Se hizo el silencio en el despacho, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo. Donovan cogió una de las fotografías y la estudió detenidamente. Digamos, dejó la foto a un lado. ¿Qué quieres? Kevin recupera su parte de los restaurantes. Se cancelan todos los pagarés. El terreno se queda en propiedad de la familia Lambert. ¿Y a cambio? A cambio, estas escrituras nunca verán la luz del día y tu primo conservará su puesto en el consejo. Donovan se reclinó en su silla, mirando a Patricia con renovado interés. Sabes, Audra tenía razón sobre ti. ¿Tenía razón? Dijo que eras más peligrosa de lo que parecías, que bajo el disfraz de ama de casa de éxito eres una auténtica depredadora. Prefiero el término profesional. Patricia se ajustó las gafas. Y mi paciencia no es ilimitada. Tienes pruebas, asintió Donovan señalando la carpeta. Pero yo tengo algo más interesante. Pulsó un botón de su teléfono. Que pase el señor Lambert. La puerta se abrió y Kevin entró en el despacho. Parecía una sombra de sí mismo, encogido, con un traje arrugado. Su mirada se desvió hacia Patricia y enseguida apartó los ojos. «Cariño», sonrió ella. «¡Qué sorpresa!». «Pat», Kevin tragó saliva. «Lo siento, debería habértelo dicho». «¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre la deuda? ¿Sobre Audra? ¿O sobre el hecho de que firmaste una concesión de tierras hace un mes?» Kevin se puso pálido. Donovan se rió. «¿Y estás bien informado?» «Mejor de lo que crees». Patricia sacó su teléfono. «Por ejemplo, sé que Kevin grabó tu conversación de extorsión, en la que amenazabas a su familia». «¿Qué?». Donovan se enderezó bruscamente. «Pat, no». Kevin dio un paso adelante. «No lo entiendes. Ellos...». «Lo entiendo todo perfectamente», miró a su marido. «Incluido el hecho de que intentó protegerme. Torpemente, estúpidamente, pero lo intentabas». «La cinta», siseó Donovan. «¿Dónde está?» «En un lugar seguro», se levantó Patricia. «Igual que las copias de todos los papeles. Si me pasa algo, irán automáticamente a múltiples autoridades». «Vas de farol». «¿Lo comprobamos?». Se dirigió a la puerta. «Tienes 24 horas para cumplir mis condiciones. Después, entraré en acción». «Espera», Donovan se levantó. «¿Qué pasa con Audra? Sabe demasiado». «Audra ya no es de tu incumbencia». Patricia se dio la vuelta. «Ella tiene su billete para una nueva vida. ¿Confías en ella?». «No, pero tengo fe en su instinto de conservación». En el pasillo, Kevin la alcanzó y la agarró del brazo. «Pat, espera. Te debo una explicación». «Aquí no», le soltó la mano. «Nos vemos a las 7 en el Madison. Habitación 612. ¿Te alojas en el hotel?». «Sí, en nuestro hotel», le miró a los ojos. «Es curioso, ¿verdad? Todo se remonta al principio». Al salir del despacho de Donovan, Patricia marcó el número de Marcus. «¿Ha conseguido Audra el billete?». «Sí, el vuelo sale dentro de 3 horas. Tengo a mi gente vigilándola». «¿Y Raymond?». «En su despacho. Al parecer está preparando el papeleo para transferir su participación en los restaurantes». «Bien», subió al coche. «Ahora lo importante es que Kevin cumpla su parte». «¿Crees que podrá hacerlo?». «No tiene elección». Patricia arrancó el motor. «Como el resto de nosotros». Por el retrovisor vio el todoterreno negro de Raymond aparcado al otro lado de la calle. Todas las piezas estaban ocupando su lugar en el tablero. Quedaba un último movimiento por hacer.
Evelyn la esperaba en el hotel con noticias de su abogado. Los papeles del divorcio están listos, pero ¿estás segura de que quieres presentarlos ahora? Ahora es el momento perfecto. Patricia sacó una botella de whisky del bar. Cuando Kevin llegue, quiero que bajes al vestíbulo. Marcus estará allí. ¿Qué estás tramando? Restablecer la justicia. Sirvió el whisky en el vaso. Y un poco de venganza personal. Pat, Evelyn le tocó el brazo. Has cambiado estos días. No. Patricia negó con la cabeza. Simplemente he dejado de fingir. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Dentro de una hora Kevin subirá a esta habitación pensando que va a reconciliarse con su mujer. No sabe que Raymond le sigue por orden de Donovan. No sabe que Audra le dejó a Patricia un pendrive con un archivo completo de su correspondencia. No sabe que su confesión será grabada por una cámara. Patricia se acercó a la ventana, contemplando el cielo de Memphis al atardecer. La ciudad se preparaba para la noche, encendiendo las luces de los carteles publicitarios y las farolas. En algún lugar, en aquel laberinto de calles, todos los implicados en el drama se preparaban para tomar su decisión. Y solo ella conocía el final de esta historia. La habitación del Hotel Madison estaba en penumbra. La única fuente de luz era una lámpara de mesa que proyectaba extrañas sombras sobre las paredes. Patricia estaba sentada en un sillón con los papeles del divorcio sobre el regazo. El reloj marcaba las 7:15. El teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Raymond ha aparcado enfrente. 2 de sus hombres han tomado posiciones en el vestíbulo. Y Donovan, marcó, aún no ha aparecido, pero su coche ha sido visto a 2 manzanas de aquí. Patricia dejó el teléfono a un lado. Había un vaso de whisky sin tocar en la mesilla de noche, un accesorio para la próxima obra. Evelyn había bajado al vestíbulo hacía 10 minutos, trayendo consigo una cámara en miniatura disfrazada de broche. Llamaron a la puerta a las 7 en punto. Kevin siempre había destacado por su puntualidad, una de las cualidades por las que ella le había amado en otro tiempo. «Está abierta», dijo Patricia sin volver la cabeza. Kevin entró tímidamente, como en casa de un extraño. Su mirada se deslizó por la habitación, deteniéndose en la cama arrugada, otro elemento del decorado diseñado para crear la ilusión de su estado de ánimo. ¿Has venido sola? Patricia señaló la silla de enfrente. Sí, se sentó, retirándose nerviosamente las mangas de la chaqueta. Aunque Donovan insistió en llevar escolta. Claro que insistió, sonrió ella. No sabe que grabaste vuestra conversación, ¿verdad? Kevin se estremeció. ¿Cómo? Audra me lo dijo. Patricia se inclinó hacia adelante. Antes de coger el billete a Miami. ¿Se fue? Algo parecido a la decepción sonó en su voz. ¿Y esperabas un resultado diferente? ¿Pensaste que se quedaría contigo cuando esto terminara? Kevin alcanzó un vaso de whisky, pero Patricia negó con la cabeza. Yo no lo aconsejaría. Vas a necesitar la cabeza despejada. ¿Para qué? Para saber la verdad, sacó fotos de una carpeta. Por ejemplo, sobre cuándo te enteraste exactamente de los planes de Donovan para las tierras de tu padre. Kevin se puso pálido al mirar las fotos. Él mismo entrando en el despacho de Donovan, un mes antes de que Audra hubiera llegado a sus vidas. No es lo que piensas. Se pasó una mano por la cara. Intentaba proteger nuestro futuro. Cuéntamelo. Patricia encendió la grabadora que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Desde el principio. Kevin se levantó y se acercó a la ventana. La Memphis nocturna brillaba tras el cristal, la ciudad donde una vez habían planeado construir sus vidas. Hace 6 meses encontré los viejos papeles de mi padre. Empezó sin darse la vuelta. Planos de urbanización. Conocía la inminente remodelación del centro desde hacía 5 años. Por eso compró esos terrenos. ¿Y ha decidido sacar provecho? Decidí terminar lo que mi padre empezó. Kevin se giró bruscamente.
Donovan me ofreció un trato. Él consigue la aprobación del ayuntamiento para el proyecto y yo obtengo una parte de la construcción. ¿Y las deudas? Patricia golpeó con el dedo el cuadro de la casa de apuestas. ¿Eso también formaba parte del plan? No, bajó la cabeza. Eso se me fue de las manos. Pensé que podría llegar a un punto de equilibrio, recuperar mi dinero invertido. Y fue entonces cuando Audra apareció. Se suponía que ella ayudaría con el papeleo. Kevin volvió a su silla. Solo hacer el papeleo a través del departamento de contabilidad del restaurante. Pero entonces... ¿Te enamoraste? Estaba confundido. Se encontró con su mirada. Me recordó a ti, a tu antiguo yo, antes de que el trabajo se volviera más importante que nosotros. Patricia sintió que algo en su interior se estremecía, pero mantuvo la compostura. Continúa. Raymond apareció más tarde. Amenazó con exponer el esquema de lavado de dinero si no le daba una participación en los restaurantes. No sabía que él y Audra estaban trabajando juntos. ¿Y la cinta de la conversación con Donovan? Seguro, sonrió Kevin con amargura. Me di cuenta de que no pararían, que tarde o temprano lo descubrirían. Quería tener algún tipo de moneda de cambio. Llamaron a la puerta, una señal tentativa de Evelyn. Patricia se levantó, ajustándose la chaqueta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Caminó hacia la puerta. Casi me lo creo. Sobre todo lo del trabajo y el distanciamiento. Buena jugada. Hacerme sentir culpable. ¿Qué quieres decir? Abrió la puerta. Marcus y un hombre con traje estricto y placa del FBI entraron en la habitación. Kevin Lambert. El agente sacó una identificación. Queda detenido como sospechoso de fraude y blanqueo de dinero. ¿Qué? Kevin se levantó de un salto. Pat, no puedes. Puedo. Le entregó al agente una grabadora. Aquí está su confesión, y en esta carpeta hay documentos que prueban su implicación en la trama desde el principio. No lo entiendes. Kevin corrió hacia ella, pero Marcus le cerró el paso. Van a matarme. No, Patricia negó con la cabeza. Porque ahora mismo otro grupo de agentes está deteniendo a Donovan y a su primo del ayuntamiento. Raymond está de camino al aeropuerto, creo. Siempre supo intuir cuándo era el momento de desaparecer. ¿Y Audra? La señorita Wilson está cooperando con la investigación, contestó el agente, haciendo chasquear las esposas en las muñecas de Kevin. Su testimonio fue clave para el caso. Patricia vio cómo sacaban a su marido de la habitación. En el último momento, se dio la vuelta. Te quería de verdad. Al principio. Lo sé, sonrió ella. Por eso te di la oportunidad de decir la verdad. Lástima que no la aprovecharas. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Evelyn salió de la habitación contigua. ¿Estás bien? No. Patricia se acercó a la ventana. Pero lo estaré. Abajo, en la entrada del hotel, vio el todoterreno negro de Raymond. Observó la detención de Kevin antes de desaparecer en la corriente de coches. Otra figura abandonaba el tablero. ¿Y ahora qué? Evelyn se puso a su lado. ¿Ahora? Patricia sacó los papeles de su bolso al suelo. Ahora termino lo que empezó el padre de Kevin, pero a mi manera. Marcó el número de su asistente del bufete. «Jeremy, ¿recuerdas el proyecto de la Fundación Benéfica? Es hora de empezar. Tengo el sitio perfecto para un centro médico infantil». La noche se extendía ante ella en Memphis, la ciudad donde había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Había un largo camino por delante, litigios, contratos renegociados, nuevos proyectos. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Gracias por la entrada. De todas formas, no me habría quedado». «Oh». Patricia borró el mensaje sin contestar. Algunas historias era mejor dejarlas sin terminar. Patricia estudió los papeles que tenía sobre la mesa de su despacho.
Las 3 semanas transcurridas desde la detención de Kevin habían convertido su nido familiar en el cuartel general para desentrañar el fraude financiero. Gráficos y fotografías aparecieron en las paredes, sustituyendo a los retratos familiares. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Marcus estaba en el umbral, con una abultada carpeta en la mano. He encontrado algo interesante en los archivos de la constructora de Raymond. Entró en el despacho y desplegó los documentos. Parece que Donovan no era su único socio. Patricia se puso las gafas, hojeando el fino texto de los contratos. ¿Nombres? Mejor. Marcus señaló las firmas. Fechas. Todos estos contratos son de un año antes de que Kevin conociera a Audra. ¿Y sabes qué es curioso? Uno de los firmantes es Robert Gray. ¿El exmarido de Evelyn? Patricia se enderezó bruscamente. El que supuestamente la engañó con su secretaria, asintió Marcus. Excepto que no había secretaria. Había una trama inmobiliaria muy parecida a la suya. Patricia se reclinó en la silla, masajeándose las sienes. Evelyn, su mejor amiga, la primera que había notado las rarezas en el comportamiento de Kevin. ¿Podría haber formado parte del plan? Hay algo más. Marcus sacó una fotografía. ¿Reconoces el lugar? La foto era del restaurante Blue Oyster, el mismo donde había conocido a Audra. El letrero del edificio vecino, la inmobiliaria Graham Partners, estaba en el marco. Evelyn compró este edificio hace 3 meses. Marcus dio unos golpecitos con el dedo en la foto, justo antes de que empezaran los problemas en su matrimonio. Estaban todos relacionados. Se levantó Patricia, acercándose al mapa de la pared. Desde el principio, no es solo una trama inmobiliaria, es un sistema, terminó Marcus. Encuentran a gente de éxito, destruyen sus matrimonios y luego utilizan la vulnerabilidad emocional para llevar a cabo estafas financieras. El teléfono vibró. Un mensaje de Evelyn. Tenemos que vernos. Tengo novedades sobre el caso de Kevin. Quiere reunirse. Patricia le mostró el mensaje a Marcus. Esto podría ser una trampa o una oportunidad para descubrir la verdad. Empezó a reunir papeles. ¿A cuántas personas puedes situar en los alrededores del Blue Oyster? 3 o 4, no más. El resto vigilamos a Donovan en el centro de detención. Es suficiente. Patricia sacó una pequeña pistola de un cajón del escritorio. ¿Está registrada? Sí, es legal. Marcus frunció el ceño. ¿Pero estás seguro? ¿Después de que me atacaran fuera de mi casa? Absolutamente. El ataque había ocurrido hacía 2 días. 2 desconocidos habían intentado arrastrarla hasta una furgoneta cuando volvía de la oficina. Solo la salvaron el bidón de gasolina que llevaba en el bolso y un coche patrulla que apareció a tiempo. De acuerdo, Marcus se dirigió a la puerta. Prepararé a los hombres, pero ten cuidado. Si Evelyn forma realmente parte de su organización, es más peligrosa que Audra. Lo sé. Patricia miró la foto de ellas juntas sobre la mesa. Por eso es la ejecutora perfecta. ¿Quién sospecharía de su mejor amiga? El Blue Oyster estaba inusualmente lleno para ser martes por la noche. Patricia eligió una mesa junto a la ventana que daba a la entrada de la inmobiliaria. Detrás del mostrador de recepción pudo ver la figura de Robert Gray, que discutía apasionadamente con un cliente. Evelyn apareció exactamente a la hora acordada, impecable como siempre. Traje esmeralda, collar de perlas, peinado perfecto. Siento la urgencia. Se sentó frente a mí y sacó una carpeta del bolso. Pero creo que querrás ver esto. ¿Qué exactamente? Pruebas de la inocencia de Kevin. Evelyn deslizó la carpeta por la mesa. Parece que le tendieron una trampa. Patricia abrió lentamente la carpeta, sabiendo ya lo que encontraría dentro. Documentos falsos diseñados para sembrar la duda sobre la culpabilidad de su marido. Una jugada clásica. Interesante. Pasó la página.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este caso? ¿A qué se refiere? Sobre tu plan. Patricia levantó la vista. ¿Cuántos había antes que yo? ¿10 parejas? ¿20? El rostro de Evelyn se petrificó. No sé a qué te refieres. ¿En serio? Patricia sacó una foto del edificio. Entonces explícame por qué tu agencia compra propiedades cerca de donde tienen lugar las reuniones clave de tus víctimas. Es una simple coincidencia. ¿Como tu divorcio de Robert? Patricia asintió hacia la agencia, que, por cierto, tiene muy buena pinta para un hombre que sobrevivió a la traición de su mujer. Evelyn guardó silencio, con los dedos aferrando el asa de su bolso. ¿Sabes qué es lo mejor? Patricia continuó. Empecé a recordar. ¿Cómo fuiste la primera en notar el cambio en el comportamiento de Kevin? ¿Cómo se ofreció a ponerme en contacto con un abogado especializado en divorcios? ¿Cómo siempre estabas ahí cuando te necesitaba? Yo era tu amiga. Eras el manipulador perfecto. Patricia cerró la carpeta. Y admiro tu habilidad. De verdad que sí. Pero el juego se acabó. No puedes demostrar nada. Ya lo he demostrado. Señaló a la ventana donde parpadeaban las figuras de los agentes del FBI entrando en la inmobiliaria. Ahora mismo, tu ex marido está testificando. Y Donovan está en... Digamos que una celda se presta a la franqueza. Evelyn palideció al ver cómo sacaban a Robert esposado. ¿Y ahora qué? Le temblaba la voz. Ahora me lo cuentas todo. Patricia encendió la grabadora. Desde el principio, y quizá hable bien de ti con el fiscal. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, tamborileando sobre el cartel de Blue Oyster. Evelyn respiró hondo, se ajustó el collar de perlas y empezó a hablar. La historia era más larga y enrevesada de lo que Patricia había previsto, y en algún lugar de aquel laberinto de mentiras y traiciones se escondía la verdad sobre cómo su propia vida se había convertido en parte del juego de otra persona. El despacho del fiscal federal parecía un museo. Paneles de caoba oscura, pesadas cortinas, muebles antiguos. Patricia estaba sentada en un enorme sillón de cuero, observando cómo Evelyn firmaba la declaración. Cada trazo de la pluma acercaba el final de una historia que había durado casi 10 años. Todo empezó en 2015. La voz de Evelyn sonaba cansada. Robert formaba parte entonces de la Comisión de Urbanismo de la ciudad. Fue el primero en enterarse de la próxima remodelación del centro. El fiscal Harris, un hombre de pelo gris y mirada atenta, estaba tomando notas en un bloc. Continúe. Al principio era un simple plan con información privilegiada. Evelyn dejó a un lado el bolígrafo. Compramos propiedades en zonas de futuro desarrollo. Entonces, conocimos a Donovan. Él sugirió mejorar el proceso. ¿A través de la destrucción de matrimonios? Aclaró Harris. Mediante el control de las personas, Evelyn miró a Patricia. Una familia rota, problemas financieros, la amenaza de un escándalo público es la forma perfecta de obligar a una persona a tomar las decisiones que quiere tomar. Patricia sacó una fotografía de su maletín, una foto de grupo de un acto benéfico celebrado 5 años atrás. ¿Es aquí donde conociste a Audra? Sí. Evelyn señaló a la joven en la esquina del encuadre. Trabajaba de camarera en la recepción. Robert se fijó en ella coqueteando con los invitados, sonsacándoles información, un talento natural, y decidió utilizarla. Ella misma quería más, se encogió de hombros Evelyn. Nosotros solo le dimos la oportunidad. Harris pasó la página de su cuaderno. Háblame de Raymond Wilson. Raymond, Evelyn vaciló. Era necesario para dar legitimidad al plan. La constructora, los contratos oficiales, las conexiones en los círculos empresariales. El matrimonio con Audra se convirtió en parte de la leyenda. ¿Un matrimonio fingido? Aclaró Patricia. Como la historia de la violencia doméstica, rió Evelyn con amargura. Creábamos obras de teatro en las que todo el mundo interpretaba un papel.
Audra es la víctima de una relación abusiva. Raymond es un peligroso hombre de negocios con conexiones criminales. Yo soy la amiga comprensiva. ¿Y mi marido? ¿Qué papel debía representar? Kevin era el blanco perfecto. Evelyn apartó la mirada. Restaurador de éxito con complejo de inferioridad por el éxito de su mujer. Heredó tierras. Afición al juego. ¿Nos ha estado siguiendo desde el principio? No. Evelyn negó con la cabeza. Tú mismo nos presentaste en aquel acto benéfico. ¿Te acuerdas? Me presentaste a Kevin, dijiste que deberíamos ser amigos de la familia. Patricia recordó aquella noche, la inauguración de la nueva ala del hospital infantil, el champán, la música. Evelyn con su vestido esmeralda, encantando a todos a su alrededor. ¿Cómo podía estar tan ciega? Después de eso, empezamos a recopilar información, continuó Evelyn. Situación financiera, hábitos, debilidades. Audra consiguió trabajo en uno de los restaurantes de Kevin. Me convertí en su mejor amiga. ¿Por qué tan complicado?, preguntó Harris. ¿Por qué no simplemente comprar la tierra a través de empresas fantasma? Porque no se trata solo de la tierra, se levantó Patricia, caminando hacia la ventana. Se trata del control, de crear una red de influencia. Cada familia destruida son nuevas oportunidades, nuevas conexiones. Exacto. Evelyn entrelazó los dedos. No solo estábamos quitando activos, estábamos creando dependencias. Un hombre que lo ha perdido todo se convierte en la herramienta perfecta. Como Frank Donovan. Donovan fue una de nuestras primeras víctimas, sonrió Evelyn. La oficina del corredor de apuestas, las deudas de los jugadores, todo es una tapadera. Su verdadero trabajo es encontrar nuevos objetivos y proporcionar cobertura política a través de su primo en el ayuntamiento. Harris cerró el cuaderno. Señorita Gray, ¿se da cuenta de que su testimonio será utilizado en el juicio? Lo entiendo, cuadró los hombros. Así como el hecho de que mi cooperación con la investigación se tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia. ¿Y Robert? Patricia se volvió hacia su antiguo amigo. ¿Está al corriente de tu decisión? Robert. Evelyn mostró emoción por primera vez en toda la conversación. Él mismo se puso en contacto con el FBI hace una semana, cuando se dio cuenta de que el plan se le estaba yendo de las manos. Un agente entró en el despacho, tendiendo una carpeta a Harris. El fiscal echó un vistazo a los documentos con las cejas enarcadas. Parece que el señor Gray fue bastante franco, miró a Evelyn. Incluida información sobre cuentas en paraísos fiscales y vínculos con grupos delictivos internacionales. Evelyn se puso pálida. ¿Qué? Su organización formaba parte de una red mayor. Harris abrió la carpeta. Se encontraron tramas similares en 5 grandes ciudades. Todo es el mismo modus operandi. Bienes inmuebles, familias rotas, encubrimiento político. No lo sabía, susurró Evelyn. Robert nunca dijo. Porque todos erais peones. Patricia se acercó a la mesa. Igual que Kevin y yo. La única diferencia es que vosotros os creíais jugadores. Fuera de la ventana empezaba a lloviznar. Patricia observó cómo las gotas se deslizaban por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. En algún lugar, en el laberinto de calles, se escondían los últimos hilos de la conspiración, personas cuyos nombres aún no conocían. ¿Qué va a pasar con Kevin?, preguntó Evelyn. Su testimonio ayudó a descubrir la trama, respondió Harris. Eso lo tendrá en cuenta el tribunal, así como el hecho de que actuó bajo coacción. ¿Y Audra? La señorita Wilson se encuentra ahora bajo la protección del programa de protección de testigos. Harris recogió los papeles. Su información resultó inestimable para la investigación. Ella lo planeó todo. Patricia negó con la cabeza. Preparó rutas de escape desde el principio. Al igual que tú, Evelyn la miró con respeto involuntario.
Te subestimamos, Patricia. Pensamos que una mujer rota sería presa fácil. Olvidáis que soy abogada, sonrió Patricia. Mi trabajo consiste en ver el panorama completo. Harris se levantó de la mesa. Daremos por terminado el día. Los agentes la acompañarán a la salida, señorita Gray. Mientras se llevaban a Evelyn, Patricia se quedó a solas con el fiscal. ¿Te das cuenta de que esto no ha terminado?, preguntó Harris. Hay gente mucho más poderosa detrás de esto que Donovan y Gray. Lo entiendo, sacó otra carpeta de su maletín. Por eso tengo una sugerencia, respecto al uso de las propiedades confiscadas. Te escucho. Una fundación benéfica. Patricia extendió la documentación. Ayuda a víctimas de fraudes y delitos financieros, centros de rehabilitación, apoyo jurídico, adaptación social. Harris estudió los papeles con creciente interés. ¿Y quién va a dirigir el fondo? Yo. Patricia se sentó enfrente. Con un consejo de supervisión formado por representantes del FBI y de la Fiscalía. Total transparencia y supervisión. Interesante idea. Harris se reclinó en su silla. Convertir un instrumento del crimen en un instrumento de ayuda. La justicia no siempre tiene que ser punitiva, se levantó. A veces puede ser constructiva. Al salir del despacho del fiscal, Patricia se sintió extrañamente tranquila. Aún le quedaba mucho trabajo por delante, juicios, declaraciones, crear una fundación. Pero lo principal estaba hecho. La red de mentiras se había hecho añicos y sus hilos se habían convertido en la base de algo nuevo. Un año después, Patricia se asomó a las ventanas panorámicas de la nueva oficina de la Fundación Phoenix, ubicada en el antiguo edificio de la agencia Evelyn. El sol poniente teñía de ámbar los rascacielos de Memphis, recordándole la tarde en que sospechó por primera vez que algo iba mal en su matrimonio con Kevin. Papeleo final para firmar. Marcus, ahora oficialmente jefe de seguridad de la fundación, colocó una carpeta sobre el escritorio. El traspaso de propiedades ha concluido. 15 propiedades pasan a manos del Fénix. ¿Incluidos los restaurantes? Patricia se sentó a la mesa y echó un vistazo a los papeles. Sí, el Consejo de Administración recomienda que se mantengan como fuente de ingresos para la fundación. Hizo una pausa. Por cierto, Kevin me ha pedido que le pase una carta. Patricia dejó el bolígrafo a un lado. Solo había visitado a su marido en la cárcel 2 veces en el último año, en la vista preliminar y después de la sentencia. 5 años por cómplice de fraude, con posibilidad de libertad condicional en 3 años. Déjame adivinar, se quitó las gafas. ¿Otra disculpa y súplica de ayuda con la apelación? Esta vez no. Marcus sacó un sobre. Renuncia a la apelación y su parte de los restaurantes a favor de la fundación. Patricia abrió el sobre. La letra de Kevin había cambiado, más pequeña, más pulcra, como si la cárcel le hubiera enseñado a ahorrar espacio. Querida Pat, llevo mucho tiempo pensando cómo escribir esta carta. He empezado y roto borradores miles de veces, pero hoy, mirando el artículo del periódico sobre tu fundación, por fin me he dado cuenta de lo que quería decir. Has creado algo importante a partir de las ruinas de nuestras vidas. Has convertido el dolor en una herramienta para ayudar a los demás. Eso es algo que yo nunca he sido capaz de hacer, ver el panorama completo, pensar en los demás. No estoy pidiendo perdón, no estoy pidiendo comprensión, solo quiero que sepas, estoy orgulloso de lo que convirtió nuestra derrota en. Todo lo que me queda son estos restaurantes y los recuerdos de construirlos juntos, que ahora sirvan para algo mejor. Kevin, ¿qué te parece? Marcus observó su reacción. Creo que la cárcel sí cambia a la gente. Guardó la carta en el cajón de su escritorio. O te enseña a fingir mejor. El tiempo lo dirá. Una notificación parpadeó en la pantalla del ordenador. Noticias de Miami. Otro artículo sobre una misteriosa mujer que compraba propiedades frente al mar. Los rasgos familiares de Audra se distinguían en la foto borrosa. No podía parar.
Patricia giró el monitor hacia Marcus. Empezó el mismo juego, pero ahora elige sus propias reglas. ¿Quieres que le dé la información a los federales? No, cerró la pestaña de noticias. Que sea ella quien elija, y sus consecuencias. Llamaron a la puerta. Sara, la nueva abogada de la fundación que había sustituido a Patricia en Baker & Associates, entró. Siento molestarle, pero ahí abajo, en fin, Evelyn está aquí. Patricia miró a Marcus. Tras un acuerdo de culpabilidad, Evelyn recibió 2 años de arresto domiciliario y una fuerte multa. Era su primera vez en público. Acompáñala a la sala de conferencias, se levantó Patricia. Y que los de seguridad estén preparados. ¿Crees que es necesario? Sara frunció el ceño. Es el protocolo, respondió Marcus. Para todos los antiguos miembros de la trama. Evelyn esperaba en la sala de conferencias, mirando las fotos de las paredes, la inauguración del centro de rehabilitación, la concesión de las primeras subvenciones, fotos de grupo de actos benéficos. Parecía envejecida, demacrada, pero aún se sostenía con su gracia habitual. «Has conseguido mucho en un año», dijo Evelyn al oír unos pasos. «Impresionante». «¿Por qué estás aquí?» Patricia se detuvo en la puerta, manteniendo las distancias. «Robert murió», dijo Evelyn en un tono mundano, como si informara del tiempo. «Un ataque al corazón en una celda de la cárcel. Al menos eso dice el informe. Lo siento». «¿En serio?» Evelyn se acercó a la ventana. «Arruinamos tu vida. Traicionamos tu confianza, te manipulamos durante años. ¿Y lo sientes?» «Siento que acabara en muerte», Patricia se sentó a la mesa. «Pero no lamento que se haya roto el esquema. ¿Sabes qué es lo curioso?» Evelyn se volvió hacia ella. «Realmente te consideraba mi compañera. Incluso cuando seguía las instrucciones de Robert, una parte de mí creía en nuestra amistad. Eso es lo que te convertía en una manipuladora tan eficaz». Patricia golpeó con los dedos el tablero de la mesa. «Te creías tus propias mentiras. ¿Y tú? ¿En qué crees? En la justicia, en la posibilidad de corregir los errores cometidos, en que todo el mundo merece una segunda oportunidad», señaló una silla. «Incluso tú». Evelyn se sentó lentamente en la silla. «¿Qué quieres decir?» «La fundación necesita gente que conozca los mecanismos del fraude financiero desde dentro». Patricia sacó una carpeta de su maletín. «Consultores que puedan reconocer un esquema en una fase temprana». «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo una redención», señaló los documentos al otro lado de la mesa. «Una oportunidad de usar tu talento para el bien». «¿Por qué?» «Porque la venganza destruye a ambas partes», se levantó Patricia. «Y yo prefiero crear». Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se espesaba, las luces de los anuncios se encendían. En algún lugar de la ciudad seguían tejiéndose nuevas intrigas, creándose nuevos planes, pero ahora sus víctimas tenían una oportunidad de salvación. «Piensa en la oferta», Patricia se dirigió a la puerta. «Tienes una semana». «¿Patricia?» La voz de Evelyn temblaba. «Gracias por no responder al mal con el mal». «No me des las gracias», se dio la vuelta. «No pierdas tu oportunidad». Aquella tarde, sentada en su despacho vacío, Patricia hojeó viejas fotografías. Su boda y la de Kevin, la inauguración de su primer restaurante, fiestas con amigos en las que Evelyn siempre era el centro de atención. Fragmentos de una vida pasada convertidos en cimientos de algo nuevo. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Pon las noticias, creo que te interesarán». «Oh». La pantalla del televisor mostró imágenes de la detención de un importante promotor inmobiliario en Miami. Un rostro familiar apareció en la esquina del encuadre durante una fracción de segundo. Audra, ahora con un corte de pelo corto y vistiendo un traje de negocios, estaba entregando unos documentos a los agentes federales. «Al final ha elegido un bando»,
susurró Patricia, sonriendo. La ciudad al otro lado de la ventana vivía su vida, ajena al silencioso drama que se desarrollaba en su corazón, pero sus reverberaciones influirían durante mucho tiempo en el destino de las personas, a través del trabajo de la fundación, a través de las lecciones del pasado, a través de las historias de cómo la traición puede ser el principio de algo importante. Patricia apagó la televisión y empezó a recoger sus cosas. Mañana sería un nuevo día, nuevas tareas, nuevos retos. La vida seguía, y esta vez ella sabía exactamente cuál era su lugar.